¿Sabías que el guerrero más letal de la historia del Japón nunca perdió un duelo en toda su vida? 61 victorias consecutivas. 61 veces que su oponente cayó al suelo mientras él permanecía en pie. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta. Miyamoto Musashi no ganaba por ser más fuerte, más rápido o más hábil que sus enemigos. Ganaba porque había descubierto algo que el resto del mundo ignoraba completamente. Un método para acelerar su progreso de manera exponencial, mientras otros se movían como tortugas en un mundo que exigía la velocidad del rayo. La mayoría de las personas creen que el éxito llega a través del esfuerzo constante, la dedicación ciega y las horas interminables de práctica. Pasan años puliendo una sola habilidad, creyendo que la perfección en un área les dará la ventaja que necesitan. Pero Musashi entendió algo revolucionario. El verdadero poder no viene de la especialización extrema, sino de la integración inteligente de múltiples disciplinas. No era solo un espadachín, era un filósofo, un artista, un estratega, un psicólogo y un innovador, todo envuelto en un solo ser humano. Este samurái legendario vivió en el Japón feudal del siglo XVII, una época donde la diferencia entre la vida y la muerte se medía en fracciones de segundo. Su nombre completo era Shinmen Takeso, pero el mundo lo conoció como Miyamoto Musashi, el Kensei, el santo de la espada. Escribió el tratado de estrategia más influyente de todos los tiempos, el libro de los 5 anillos. Pero su verdadero legado no está en sus técnicas de combate, sino en su filosofía del progreso acelerado que puede transformar cualquier área de tu vida. Hoy vas a descubrir los 5 principios fundamentales que Musashi utilizó para avanzar 10 veces más rápido que cualquier otro guerrero de su época. Primero, el principio del doble camino, donde aprenderás a integrar aparentes opuestos para crear una ventaja insurmontable. Segundo, la estrategia del vacío, el arte de encontrar oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Tercero, el ritmo de la agua, cómo adaptarte instantáneamente a cualquier situación sin perder tu esencia. Cuarto, el principio del tigre durmiente, la capacidad de conservar energía para los momentos que realmente importan. Y quinto, la filosofía del espejo, usar a tus oponentes como maestros para acelerar tu propio crecimiento. El primer principio que revolucionó la vida de Musashi fue el doble camino. Mientras otros samuráis se especializaban únicamente en el arte de la espada, Musashi tomó una decisión que sus contemporáneos consideraron una locura. Dominó simultáneamente el camino de la guerra y el camino de la paz. Por las mañanas practicaba técnicas mortales de combate. Por las tardes se sumergía en la caligrafía, la pintura y la escultura. Sus maestros le decían que estaba dispersando su energía, que nunca alcanzaría la maestría dividiendo su atención. Pero Musashi había descubierto algo extraordinario. Las habilidades aparentemente opuestas se potencian mutuamente cuando se integran conscientemente. La historia cuenta que durante su enfrentamiento con Sasaki Kojiro, el espadachín más temido de su época, Musashi no solo dependió de su destreza marcial. Utilizó principios que había aprendido de la pintura sobre el manejo del espacio, técnicas de respiración que dominó durante la meditación y una comprensión del timing que desarrolló observando el movimiento de las olas mientras practicaba caligrafía junto al mar. Cuando Kojiro ejecutó su técnica más letal, el golpe de la hoja seca, Musashi respondió con un movimiento que ningún manual de esgrima había descrito jamás. Talló un remo de madera en el barco hacia la isla donde se realizaría el duelo, y con esa arma improvisada derrotó al maestro que había perfeccionado su técnica durante 30 años. En el mundo moderno, este principio se traduce en lo que los expertos llaman pensamiento lateral. Imagina que trabajas en marketing digital, pero también estudias psicología. Mientras tus competidores se enfocan únicamente en métricas y algoritmos, tú entiendes las motivaciones profundas de las personas. Mientras ellos crean campañas que hablan a la mente, tú diseñas experiencias que tocan el alma. O piensa en un emprendedor que combina conocimientos de tecnología con filosofía antigua. Mientras otros desarrollan aplicaciones que resuelven problemas superficiales, él crea herramientas que abordan necesidades humanas fundamentales. Steve Jobs no fue solo un tecnólogo, fue un diseñador, un artista, un filósofo y un narrador. Esa integración de disciplinas aparentemente inconexas es lo que lo separó de todos los demás ejecutivos de su época. Para aplicar el doble camino en tu vida, identifica cuál es tu área principal de desarrollo. Y luego encuentra una disciplina que parezca completamente opuesta o no relacionada. Si eres analista financiero, sumérgete en el arte. Si eres artista, estudia ciencias. Si eres deportista, profundiza en literatura. Dedica tiempo consistente a ambas áreas, buscando activamente las conexiones entre ellas. Pregúntate, ¿cómo puede lo que estoy aprendiendo en esta área complementar mi expertise principal?
¿Qué perspectivas únicas emerge cuando combino estos conocimientos? El genio no está en la especialización extrema, sino en la síntesis inteligente de múltiples dominios. El segundo principio que catapultó a Musashi hacia la grandeza fue la estrategia del vacío. En el combate, el vacío representa ese espacio aparentemente inexistente entre dos movimientos, el momento de pausa que la mayoría de los guerreros consideran irrelevante. Pero Musashi entendió que el verdadero poder no residía en la fuerza de sus ataques, sino en su capacidad de detectar y explotar estos vacíos. Desarrolló una sensibilidad extraordinaria para percibir cuando su oponente estaba mentalmente comprometido con un movimiento, creando una ventana microscópica de oportunidad que él podía aprovechar con devastadora efectividad. Durante su famoso duelo con Arima Kihei, un maestro del estilo Kashin, Musashi demostró esta filosofía de manera magistral. Arima era conocido por su técnica impecable y su defensa aparentemente impenetrable. Había desarrollado una secuencia de movimientos que se consideraba perfecta, sin ningún punto débil. Pero Musashi observó algo que otros no veían. Entre el segundo y tercer movimiento de la secuencia, Arima redirigía su peso corporal durante una fracción de segundo. En ese momento microscópico, su centro de gravedad se desplazaba ligeramente hacia la izquierda. Era un vacío casi imperceptible, pero Musashi lo había detectado durante los primeros minutos del combate. Esperó pacientemente durante toda la confrontación, permitiendo que Arima ejecutara su secuencia múltiples veces, hasta que llegó el momento perfecto. Cuando Arima inició su combinación letal por 10ª vez, Musashi no atacó su defensa más sólida, sino que se deslizó hacia ese vacío invisible. Un solo movimiento fluido, y el combate terminó. En el mundo empresarial moderno, la estrategia del vacío se manifiesta en la capacidad de identificar oportunidades que otros no pueden ver. Mientras la mayoría de los emprendedores se enfocan en mercados saturados, luchando frontalmente contra competidores establecidos, los visionarios buscan esos espacios vacíos donde la demanda existe pero la oferta es inadecuada. Reed Hastings no intentó competir directamente con Blockbuster en el alquiler de videos físicos. Identificó el vacío entre el deseo de las personas de ver contenido cuando quisieran y la limitación de tener que desplazarse físicamente para obtenerlo. Netflix nació en ese espacio aparentemente inexistente. Elon Musk no trató de mejorar los autos de combustión interna. Vio el vacío entre la necesidad de transporte personal y el deseo de sustentabilidad ambiental. Tesla emergió en ese espacio que la industria automotriz había ignorado durante décadas. Para desarrollar tu propia estrategia del vacío, comienza por entrenar tu percepción. En lugar de enfocarte únicamente en lo que está presente, aprende a detectar lo que está ausente. ¿Qué necesidades están siendo ignoradas en tu industria? ¿Qué frustraciones tienen las personas que nadie está abordando? ¿Qué conexiones obvias no se están haciendo? Practica la observación sin juicio. Pasa tiempo cada día simplemente observando situaciones en tu área de expertise, pero en lugar de buscar fortalezas para combatir, busca vacíos para ocupar. Pregúntate constantemente: ¿qué están asumiendo todos que yo puedo cuestionar? ¿Qué consideran imposible que yo puedo hacer posible? La velocidad exponencial viene de moverse hacia espacios sin resistencia, no de luchar contra fuerzas establecidas. El tercer principio que transformó a Musashi en una fuerza imparable fue el ritmo de la agua. El agua no tiene forma fija, pero es capaz de adaptarse instantáneamente a cualquier recipiente sin perder su esencia fundamental. Puede ser suave como la lluvia que nutre la tierra, o poderosa como el tsunami que transforma paisajes enteros. Musashi observó que el agua nunca lucha contra los obstáculos. Los rodea, los supera o los erosiona gradualmente. Desarrolló la capacidad de modificar su estilo de combate en tiempo real, adaptándose perfectamente a cada oponente específico sin abandonar nunca sus principios fundamentales. La leyenda narra que durante un periodo de su vida, Musashi se enfrentó a 13 oponentes diferentes en una sola semana. Cada uno tenía un estilo completamente distinto. Uno era increíblemente rápido, otro poseía una fuerza descomunal, un tercero era maestro en técnicas de engaño y así sucesivamente. Los observadores esperaban ver a Musashi desarrollar una estrategia general que pudiera funcionar contra todos, pero lo que presenciaron fue algo mucho más extraordinario. Contra el oponente veloz, Musashi se volvió paciente y calculador, usando la velocidad del otro en su contra. Contra el oponente fuerte, se transformó en agua que fluye, redirigiendo la fuerza brutal lejos de su centro. Contra el maestro del engaño, se volvió transparente y directo, eliminando todas las complejidades innecesarias. En cada duelo parecía ser una persona completamente diferente, pero los que lo conocían íntimamente sabían que seguía siendo el mismo Musashi. Su esencia permanecía intacta, pero su expresión se modificaba completamente según las demandas del momento.
En el mundo profesional contemporáneo, el ritmo de la agua se traduce en lo que llamamos inteligencia adaptativa. Considera a un líder excepcional que debe manejar un equipo diverso. Con el empleado analítico se comunica a través de datos y lógica. Con el creativo utiliza metáforas y visiones inspiradoras. Con el orientado a resultados se enfoca en objetivos específicos y métricas. Con el que valora las relaciones invierte tiempo en construir conexión personal. No está siendo falso o manipulador. Está adaptando su estilo de comunicación para resonar con la naturaleza única de cada individuo, manteniendo siempre su mensaje central intacto. O piensa en una empresa que sobrevivió a múltiples crisis económicas. Durante los tiempos de expansión se enfocó en crecimiento agresivo. Durante las recesiones se concentró en eficiencia y conservación. Durante los periodos de incertidumbre, priorizó la flexibilidad y la innovación. Siempre mantuvo su visión y valores fundamentales, pero adaptó sus estrategias operativas a las condiciones cambiantes del mercado. Para desarrollar tu propio ritmo de la agua, comienza por identificar cuáles son tus principios inmutables, esos valores y creencias que definen quién eres, independientemente de las circunstancias externas. Estos son tu esencia, tu núcleo que nunca cambia. Luego, practica la flexibilidad consciente en todo lo demás. Observa las situaciones que enfrentas diariamente y pregúntate, ¿qué está demandando este momento específico? ¿Cómo puedo adaptar mi aproximación sin comprometer mis valores fundamentales? Desarrolla múltiples modalidades o formas de operar que puedas activar según las circunstancias. En las reuniones, a veces serás el líder que toma decisiones rápidas. Otras veces, el facilitador que ayuda al grupo a encontrar consenso. En las negociaciones, a veces serás firme e inflexible. Otras, colaborativo y dispuesto a ceder. La clave es mantener tu identidad central mientras permites que tu expresión externa fluya según las necesidades del momento. El cuarto principio que aceleró el progreso de Musashi fue el principio del tigre durmiente. Los tigres pasan la mayor parte de su día descansando, aparentemente inactivos. Pero cuando llega el momento de actuar, liberan una cantidad extraordinaria de energía concentrada que les permite cazar con una eficiencia letal. Musashi entendió que el verdadero poder no proviene de la actividad constante, sino de la capacidad de acumular energía durante los periodos de aparente inactividad para desplegarla masivamente en los momentos críticos. Desarrolló la habilidad de distinguir entre el movimiento productivo y el simple movimiento, entre la acción que genera resultados y la actividad que solo consume recursos. Durante su periodo de entrenamiento en las montañas, Musashi pasaba días enteros aparentemente sin hacer nada. Se sentaba inmóvil durante horas, observando el movimiento de las nubes, el comportamiento de los animales, los patrones del viento en los árboles. Sus críticos lo acusaban de pereza, de haber perdido su dedicación al camino del guerrero. Pero Musashi estaba realizando el trabajo más importante de su vida. Estaba aprendiendo a sentir el ritmo natural del mundo, a detectar esos momentos únicos cuando la acción mínima produce el máximo resultado. Cuando finalmente descendió de las montañas, su efectividad en combate se había multiplicado exponencialmente. No porque fuera más fuerte o más rápido, sino porque había desarrollado una intuición sobrenatural para identificar exactamente cuándo actuar y cuándo esperar. Sus movimientos se volvieron tan precisos que podía terminar combates que antes le tomaban horas en cuestión de segundos. En el mundo moderno, este principio se refleja en lo que los psicólogos llaman descanso activo y los empresarios conocen como momento estratégico. Warren Buffett es famoso por pasar la mayor parte de su tiempo leyendo y pensando, aparentemente sin hacer nada productivo. Pero cuando identifica la oportunidad perfecta, invierte cantidades masivas de dinero con una precisión que ha generado retornos extraordinarios durante décadas. No está siendo perezoso, está acumulando conocimiento y esperando el momento óptimo para actuar. Los atletas de élite entienden que el rendimiento máximo requiere periodos de recuperación completa. No entrenan con intensidad máxima todos los días. Alternan entre fases de trabajo intenso y recuperación profunda, permitiendo que su cuerpo y mente se fortalezcan durante los periodos de descanso. Los creadores más productivos no producen contenido constantemente. Tienen periodos de input intenso donde consumen información, experiencias y conocimiento, seguidos por periodos de output concentrado, donde materializan todo lo que han absorbido. Para aplicar el principio del tigre durmiente en tu desarrollo personal, aprende a distinguir entre estar ocupado y ser productivo. Programa deliberadamente periodos de inactividad productiva en tu calendario. Estos no son momentos de pereza, sino de acumulación consciente de energía y recursos. Durante estos periodos, lee vorazmente, observa tu industria, reflexiona sobre tus experiencias, planifica estratégicamente o simplemente permite que tu mente procese todo lo que has aprendido.
Luego, cuando identifiques una oportunidad genuina o llegue el momento de actuar, hazlo con toda la energía concentrada que has acumulado. Pregúntate regularmente, ¿estoy dispersando mi energía en múltiples direcciones o la estoy concentrando para un impacto máximo? ¿Estoy actuando porque es necesario o porque me siento culpable de estar quieto? El progreso exponencial viene de la intensidad concentrada, no de la actividad constante. El quinto y último principio que llevó a Musashi a la maestría fue la filosofía del espejo. Cada oponente que enfrentaba se convertía en su maestro más valioso, reflejando aspectos de su propio desarrollo que necesitaba mejorar. En lugar de ver a sus enemigos como obstáculos a superar, los percibía como oportunidades de crecimiento acelerado. Cada técnica que un oponente usaba contra él se convertía en una nueva herramienta para su arsenal. Cada debilidad que exponían en su defensa se transformaba en una lección sobre sus puntos ciegos. Desarrolló la capacidad extraordinaria de aprender más de una sola confrontación que otros guerreros aprendían en años de entrenamiento tradicional. La historia más ilustrativa de este principio ocurrió durante su enfrentamiento con Baiken, un guerrero que había desarrollado una técnica única usando una cadena con una bola de hierro en el extremo. Era un arma poco convencional que la mayoría de los espadachines no sabían cómo enfrentar. Baiken había derrotado a numerosos samurái simplemente porque su estilo era tan diferente que sus oponentes no podían adaptarse rápidamente. Pero Musashi no se frustró ni se intimidó por la novedad del ataque. Durante los primeros minutos del combate, se dedicó completamente a observar y entender el patrón de movimiento de la cadena. Permitió que Baiken lo presionara, aceptando incluso algunos golpes menores, todo mientras su mente analizaba cada aspecto de la técnica. Gradualmente comenzó a ver no solo las fortalezas del arma, sino también sus limitaciones inherentes. La cadena tenía un ritmo fijo, requería cierto espacio para ser efectiva, y creaba momentos de vulnerabilidad cuando cambiaba de dirección. Más importantemente, Musashi se dio cuenta de que podía adaptar el concepto de flujo circular de la cadena a sus propias técnicas de espada. Cuando finalmente contraatacó, no solo neutralizó el estilo de Baiken, sino que incorporó elementos de su movimiento circular en su propio repertorio, haciéndolo más versátil que nunca. En el contexto profesional moderno, la filosofía del espejo se traduce en la mentalidad de competencia como colaboración. Los líderes más exitosos no ven a sus competidores como enemigos, sino como fuentes de inspiración y aprendizaje. Cuando Apple lanzó el iPhone, no ignoró la respuesta de Samsung. Estudió cada innovación que Samsung introducía y la usó para mejorar sus propios productos. Cuando Samsung desarrolló pantallas más grandes, Apple aprendió sobre las preferencias del usuario y eventualmente introdujo el iPhone Plus. Cuando Samsung innovó en la carga inalámbrica, Apple adoptó y mejoró la tecnología. Cada ataque competitivo se convertía en una oportunidad de evolución. Los emprendedores más exitosos tienen la costumbre de estudiar intensivamente a sus competidores, no para copiarlos, sino para entender qué están haciendo bien y cómo pueden mejorarlo. Jeff Bezos estudiaba obsesivamente cada movimiento de los retailers tradicionales, identificando tanto sus fortalezas como sus debilidades, y usaba esa información para construir Amazon de manera que maximizara las fortalezas y minimizara las debilidades. Para desarrollar tu propia filosofía del espejo, cambia tu relación mental con la competencia y la crítica. En lugar de ver a los competidores como amenazas, comienza a verlos como profesores no remunerados que están revelando información valiosa sobre tu mercado, tu industria y tu propio rendimiento. Cuando alguien te critica, en lugar de defenderte inmediatamente, pregúntate, ¿qué verdad contiene esta crítica que puedo usar para mejorar? Cuando un competidor lanza una innovación, en lugar de sentirte amenazado, analiza qué necesidad del mercado identificaron que tú habías pasado por alto. Desarrolla el hábito de hacer 3 preguntas después de cada interacción desafiante. ¿Qué me enseñó esta experiencia sobre mis fortalezas? ¿Qué me reveló sobre mis áreas de mejora? ¿Cómo puedo usar esta información para acelerar mi desarrollo? El crecimiento exponencial viene de transformar cada obstáculo en una oportunidad de aprendizaje acelerado. En nuestro mundo moderno, donde la velocidad del cambio se acelera constantemente, donde las tecnologías emergen y desaparecen en cuestión de años, donde las carreras profesionales se transforman radicalmente cada década, los principios de Musashi se vuelven más relevantes que nunca. Vivimos en una era donde la especialización extrema puede convertirse en una trampa, donde la rigidez mental es una sentencia de muerte profesional, donde la capacidad de adaptarse rápidamente determina quién prospera y quién se queda atrás. Los profesionales que aplican el doble camino no se limitan a una sola disciplina. Construyen puentes entre múltiples campos de conocimiento, creando soluciones innovadoras que otros no pueden imaginar. Los emprendedores que dominan la estrategia del vacío no compiten en mercados saturados. Crean categorías completamente nuevas donde pueden dominar sin resistencia.
Los líderes que practican el ritmo de la agua no se aferran a estrategias obsoletas. Evolucionan constantemente su aproximación mientras mantienen su visión central intacta. Los ejecutivos que entienden el principio del tigre durmiente no se queman con actividad frenética, conservan su energía para los momentos y decisiones que realmente importan. Y los visionarios que abrazan la filosofía del espejo no temen a la competencia, la usan como combustible para su propio crecimiento exponencial. Pero estos principios trascienden el ámbito profesional. En el nivel más profundo, Musashi nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del progreso humano. No se trata de trabajar más duro, sino de trabajar con más sabiduría. No se trata de acumular más información, sino de desarrollar la capacidad de sintetizar conocimiento de maneras únicas. No se trata de eliminar todos los obstáculos, sino de aprender a danzar con ellos de manera que nos fortalezcan. No se trata de estar siempre en movimiento, sino de saber exactamente cuándo moverse y cuándo permanecer quieto. Y no se trata de evitar el conflicto, sino de transformar cada confrontación en una oportunidad de evolución. La verdadera velocidad no viene de la prisa, sino de la precisión. El verdadero poder no viene de la fuerza, sino de la eficiencia. La verdadera maestría no viene de la perfección, sino de la adaptabilidad. Y el verdadero progreso no viene de seguir el camino que otros han trazado, sino de descubrir tu propio camino único, integrando sabiduría de múltiples fuentes. Musashi nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el potencial de convertirse en un maestro de nuestro propio dominio, sea cual sea ese dominio. No necesitas ser un guerrero samurái para aplicar estos principios. Necesitas ser un estudiante perpetuo de la vida, alguien que está dispuesto a cuestionar las suposiciones convencionales, a buscar conexiones donde otros ven separación, a encontrar oportunidades donde otros ven problemas, a adaptarse donde otros se resisten, a esperar donde otros se precipitan y a aprender donde otros se defienden. La invitación es simple pero transformadora. Comienza hoy mismo a aplicar uno de estos principios en tu vida. No necesitas dominarlos todos simultáneamente. Elige el que más resuene contigo en este momento. Experimenta con él, observa los resultados y gradualmente incorpora los otros. Recuerda que la maestría no es un destino, sino un viaje continuo de descubrimiento y refinamiento. El mundo necesita más personas que piensen como Musashi, individuos que pueden integrar múltiples perspectivas, que pueden adaptarse rápidamente a circunstancias cambiantes, que pueden actuar con precisión en momentos críticos, y que pueden transformar cada desafío en una oportunidad de crecimiento. El futuro pertenece a aquellos que pueden moverse con la sabiduría del agua, la paciencia del tigre y la claridad del espejo.